Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network. El itinerario guadalupano que hemos recorrido a lo largo de estas semanas nos ha llevado a contemplar una variedad de temas en torno a uno de los milagros más controversiales de la historia y también uno de los que mayor influencia han tenido en el andar de la Iglesia Católica en los últimos siglos. Hicimos un recuento de las fuentes históricas que se pueden consultar para corroborar la veracidad de los hechos del Tepeyac. Hablamos del contexto histórico en el que se dieron las apariciones, de los mitos que han surgido en torno a ellas durante casi 500 años. También compartimos algunas anécdotas que se dieron a lo largo del proceso de canonización de San Juan Diego. Pasamos por desglosar el mensaje de la Virgen partiendo del texto del Nican Mopogua. Hablamos de sus características, de todo lo que describe y el significado de los simbolismos que la imagen, como códice, nos está comunicando. Hablamos de la inculturación, de los signos de los tiempos y del por qué se apareció. En este último episodio del podcast, queremos hacer el recorrido del último tramo de nuestro itinerario, el que nos llevará a comprender mejor la importancia del mensaje guadalupano. Y comenzaremos haciendo un recuento de algunos procesos en los que de nueva cuenta la historicidad de los hechos se vio sujeta a nuevas investigaciones. Por ejemplo, cuando se logra la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, esto fue en 1754. Aprobado por el Papa Benedicto XIV. Monseñor lo pone de ejemplo porque aprobando la historicidad, porque tuvo que ver la historicidad en ese momento, para la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe en 1754, por ello se hizo todo un proceso. En dicho proceso, el sumo pontífice utilizó la famosa frase del Salmo 147 que se aplicaba al pueblo de Israel, pero ahora aplicándola a México. Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna. Esa es la frase. Utilizar dicha frase resulta llamativo porque nos ayuda a tener una mejor idea de la magnitud del evento guadalupano. Tan es así que, en cierto sentido, el sumo pontífice está poniendo al pueblo mexicano a la par que el pueblo de Israel, a ese punto. Además, que específicamente este papa se pronunciara de esa forma sobre el suceso guadalupano también es algo destacable, ya que él suspendió los ritos chinos de los jesuitas que en aquel momento también estaban tratando de hacer una especie de inculturación en China. Monseñor Chávez se refiere a la polémica que surgió particularmente con el tema del culto a los ancestros por parte de los chinos conversos al cristianismo, práctica muy arraigada en la cultura china y que años atrás el misionero jesuita Mateo Ricci, que llevó a cabo su misión en China entre 1582 y 1610, había defendido, logrando, entre otras cosas, que el emperador chino aprobara la libertad de culto cristiano en su nación. En cambio, en 1742, con la prohibición del Papa sobre estas prácticas religiosas por parte de los católicos chinos, el emperador retomó la prohibición de prácticas cristianas en territorio chino. Sin embargo, hacia la Virgen de Guadalupe fue impresionante todo el amor, el cariño y la captación de la inculturación que hace la Virgen de Guadalupe. Eso es algo muy, muy interesante con Benedicto XIV. Era muy rígido en ese sentido y sin embargo con la Virgen de Guadalupe captó perfectamente cómo hace una perfecta inculturación. Claro, la palabra no se usaba con Benedicto XIV, por supuesto, ¿no? Eso después va a ser mucho más normal utilizarlo desde el Concilio Vaticano II. Otro proceso que implicó una profunda investigación histórica de los sucesos del Tepeyac fue cuando se corona la imagen de la Virgen de Guadalupe en 1895. Resulta que el pueblo mexicano no se quedó conforme solo con la coronación pontificia y entonces los mexicanos ya ves cómo somos, porque queríamos también misa y oficio de coronación. Proceso que también exigía su propia investigación histórica. Así que no nos conformábamos con que el Papa la coronara pontificiamente, sino que pretendíamos la misa y el oficio dedicado a la coronación de ella. Así que me demuestras la historicidad. Monseñor aclara que, en estos distintos ejemplos que nos comparte, como en muchos otros que no hemos mencionado,
la historicidad de los hechos guadalupanos se va comprobando. Pero no porque ya se hizo, sin más, el otro, lo que sigue, lo que sigue, lo que es. No. Cada momento fue nuevamente estudiar, investigar, hacer todo un proceso, aprobar ese proceso histórico, pues, de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. La cosmovisión que tenía el pueblo indígena sobre el universo, la naturaleza, sus deidades y el mismo ser humano era única y llena de una riqueza intangible. Como lo hemos podido analizar en otros episodios, sus simbolismos y la fe que en ellos depositaban fueron el camino que la Virgen de Guadalupe tomó para poder comunicarse directo al corazón del pueblo. A continuación, Monseñor nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre la conexión que hay entre algunos de los símbolos más representativos en la cultura indígena y el mensaje que implicaron no solo las palabras de la Virgen, sino su misma aparición. Fíjate, por favor, Eduardo Matos Moctezuma, seguramente tú lo conoces. Reconocido arqueólogo y antropólogo mexicano, ganador del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022, fundador del proyecto arqueológico Templo Mayor y director del mismo entre 1978 y 1982, autodeclarado ateo y posible descendiente directo del emperador Moctezuma II, pues como lo menciona él mismo, mis padres decían que descendíamos del emperador azteca. Monseñor cita las palabras del señor Moctezuma que se encuentran en el artículo Una vista al Templo Mayor de Tenochtitlan, de la revista Arqueología Mexicana en el número 56, publicado en junio del 2014. En este dice: la ciudad es una representación del cosmos en el Templo Mayor. Entonces ya vamos captando lo que significa lo que está pidiendo la Virgen de Guadalupe. Es algo que va al cosmos, al universo. No se está apareciendo solamente en México como tal, sino de México se está apareciendo al cosmos entero. Esto último, Monseñor lo conecta con las palabras del padre Cayetano Cabrera, nacido en Ciudad de México y prolífico autor del siglo XVIII, quien de la Virgen de Guadalupe dijo: es patrona del universo y tiene toda la razón, es lo que pide la Virgen de Guadalupe. Sumado a eso, Monseñor vuelve a citar a Matos Moctezuma, pero ahora en su libro Tenochtitlan. Idea del mexica que estará presente en su ciudad como imagen del cosmos. Tenochtitlan y su templo mayor se convierten en el centro del universo. Y retoma otra parte del artículo anteriormente mencionado, citando lo siguiente. Dice, a esto hay que agregar cómo en ese año de 1325, precisamente cuando se funda México, ocurrió un eclipse solar, fenómeno natural de gran relevancia, porque si nosotros nos acordamos de los signos de los tiempos con la Virgen de Guadalupe, sabemos que hay tres terremotos en 1530 y en 1531 un cometa, un torbellino de fuego y por si eso fuese poco, un eclipse. O sea, es algo impresionantemente fuerte. Dentro de esta misma cosmovisión, Monseñor quiere destacar la creencia de los indígenas sobre la fundación de México. Los indígenas creían que del corazón de una primera víctima surgió el Tunal, donde después se edificó la Ciudad de México. Esto en el Códice Ramírez tú lo puedes leer. Por eso las tunas rojas representan el corazón y sobre todo de Copil. En la mitología mexica, Copil fue un príncipe azteca, hijo de la semidiosa Malinalxóchitl. Una de las fuentes que Monseñor cita para reafirmar este supuesto es el ensayo Águilas y Guadalupe, el timbre mexicano en las composiciones iconográficas guadalupanas entre los siglos XVII y XIX, de la doctora Marta Terán, historiadora y socióloga del INA. Dice, la indicación de que el nopal nace del corazón de Copil, sobrino y enemigo de Huitzilopochtli, el dios tutelar de los aztecas. Así que efectivamente el tunal, las tunas rojas, significaban el corazón. Obviamente con todo esto son los sacrificios humanos. Monseñor ahora da un pequeño giro al tema y quiere enfocarse en la historia de la fundación de Tenochtitlan. Esto es cuando encuentran el lugar del águila, que significa el sol, el cactus, donde están las tunas rojas, que significan los corazones, y devorando una serpiente, líquido precioso, estamos hablando de la sangre. Esto nos da a entender que en la simbología mexica, la serpiente no tiene una connotación negativa.
ni mucho menos que represente a Satanás o el mal o algo así. No, representa el líquido precioso con el cual se sustentaba. Continúa citando el artículo El mito de la fundación de México Tenochtitlan de la revista Arqueología Mexicana, número 62, con palabras de Enrique Vela, arqueólogo y editor de dicha revista desde su fundación hasta la actualidad. Entonces, acordándose de lo que su Dios les había dicho, comenzaron a llorar de gozo y alegría y a hacer grandes extremos de placer, diciendo: ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido, ya hemos visto el consuelo y descanso de este cansado pueblo mexicano, ya no hay más que desear. Consolaos, hijos y hermanos, que lo que nos prometió nuestro Dios hemos ya hallado. Para Monseñor, que vive en la Basílica de Guadalupe, es imposible no relacionar la imagen de este grupo de indígenas llegando a un lugar tan ansiado por ellos con los miles de peregrinos que llegan al santuario día con día. Vi cómo llegan los peregrinos cansados, Querétaro, después de 15 días y tantos otros que llegan de días. Y cuando van llegando a la basílica, es como si repitieran esto: ya hallamos el lugar deseado por Dios, ya llegamos. Tan es fuerte estos peregrinajes a la Basílica de Guadalupe, y también, claro, desde los mismos mexicas que van buscando dónde hacer el templo a su Dios, como en una perfecta inculturación hace todo esto la Virgen de Guadalupe. Realmente es algo increíble todo esto que se da en la basílica. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta. Esto que acabas de escuchar es el inicio del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. El doctor Scott Hahn, en su libro Dios te salve, Reina y Madre, en el capítulo 3, dice: en palabras de otro experto, la mujer del Apocalipsis debe ser una persona concreta que personifica a un colectivo. Ese otro experto al que se refiere es Bernard J. Lefroy, sacerdote y misionero del Verbo Divino, quien en 1954 publicó su tesis de doctorado en Sagradas Escrituras por el Instituto Bíblico Pontificio de Roma, llamada La mujer vestida de sol, individual o colectiva, un estudio exegético sobre este capítulo del Apocalipsis. Esta descripción, como una persona concreta que personifica a un colectivo, hace eco en las palabras de Monseñor Chávez al hablar de la Virgen de Guadalupe. Es la mujer del Apocalipsis. Fíjate, la mujer del Apocalipsis. Es exactamente la gran señal. Señal que Dios otorgó en y a través de su madre por petición del obispo Fray Juan de Zumárraga. Y mira qué señal le dio Dios, exactamente la señal del Apocalipsis. Fíjate, y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta. Aquí está un punto muy importante. Porque si te fijas es prácticamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si tú te fijas esta cinta oscura arriba del vientre de la Virgen de Guadalupe, es una mujer encinta. Y cuando decimos en América Latina que una mujer está encinta, por lo tanto es una mujer que está esperando un bebé. En este caso es Jesucristo nuestro Señor. Además, como ya lo ha hecho notar Monseñor anteriormente, el tiempo en el que suceden las cosas siempre es relevante en todo esto. El 12 de diciembre pertenece al tiempo litúrgico del Adviento y, por lo tanto, es una mujer de Adviento que está esperando a Jesús. Es una mujer de espera, es una mujer de esperanza, es una mujer cuya imagen, lo central de la imagen, no es ella. El centro de su imagen es Él en su inmaculado vientre. La imagen de la mujer de Adviento, como Monseñor describe a la Virgen de Guadalupe, demanda un lugar especial en medio del pueblo indígena debido a una particular tradición que tenían dichos pueblos, la cual nos puede ayudar a entender mejor lo que la Virgen estaba pidiendo con la construcción de su casita sagrada.
Antes de construir un pueblo, una ciudad, una civilización, se tenía que edificar el templo, y después de una gran peregrinación, un águila parada en un nopal devorando una serpiente era la señal profética en los mitos indígenas para reconocer el lugar del templo, la edificación del pueblo. En otras palabras, en la mentalidad indígena, el hecho de que ella le dice a otro indígena, tolteca, que lo que tanto deseaba, tanto anhelaba, era una casita sagrada, lo que le está pidiendo la Virgen de Guadalupe no solamente es la edificación de un templo, sino le está pidiendo con ello la edificación de un nuevo pueblo, una nueva civilización. Y si tomamos en cuenta que la Virgen de Guadalupe lo que dice de esa casita sagrada es para manifestar su amor persona, lo que está pidiendo es una nueva civilización del amor de Dios. Eso es lo que está pidiendo la Virgen de Guadalupe, una nueva civilización del amor de Dios. para Monseñor no tenía sentido ver cómo de forma tan abrupta el pueblo indígena pudo desprenderse de su tradición ritual de los sacrificios humanos tan arraigada en su religiosidad. Sin embargo, encuentra una explicación en el hecho de que la Virgen le haya dicho a Juan Diego que quería esa casita sagrada para ofrecer su amor persona. Ahora entiendo cómo los detuvo. Es decir, no es tu corazón, no es tu sangre lo que supuestamente se vierte para que el universo entero tenga vida. No, es mi hijo, es su corazón, es su sangre, es su cuerpo, es su divinidad lo que se ofrece en esa casita sagrada. Y para evitar malentendidos, Monseñor quiere dejar claro que me estoy refiriendo a un sacramento importantísimo en cualquier casita sagrada, en cualquier iglesia, que es el sacramento de la Eucaristía. Es mi hijo, es su cuerpo, su sangre, su ser que se entrega para que tú tengas vida y vida eterna. O sea, está tomando la Virgen de Guadalupe cuestiones culturales, solamente las buenas y verdaderas, y le está dando su proyección total y plena en Jesucristo nuestro Señor. Como si todo esto fuera poco, Monseñor nos señala un detalle más que suma muchísimo al significado de todo lo sucedido, precisamente en aquel cerro. Y wow, si tú captas que ella se lo está diciendo en el cerro que se llama Tepeyac, corazón, ahora entendemos más perfectamente, más profundamente que esa casita sagrada, que esa nueva civilización del amor de Dios echa sus raíces y tiene que echar sus raíces en el corazón. Ese es el corazón donde se hace ese nuevo templo, esa nueva civilización de su amor. Así que, al final de cuentas, esto que vamos a celebrar 500 años es la puritita misericordia de parte de Dios para con el mundo entero. Jesús viene a través de la Virgen de Guadalupe, es un encuentro con Jesús en el Tepeyac, Cerro Corazón, en tu corazón. En ese sentido, Monseñor quiere enfatizar que la Virgen de Guadalupe es capaz, como lo hemos visto, de poner a Jesús dentro de tu corazón. Más allá de idiomas, más allá de tradiciones, más allá de costumbres, más allá de cualquier otra cosa, ella es capaz de poner a Jesús en tu corazón. Lo voy a decir de otra manera. Ella es capaz de tomar lo que dice el Concilio Vaticano II, las semillas del Verbo, tomar lo bueno y verdadero, aquello que ya Dios plantó en tu corazón porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. La Virgen de Guadalupe es capaz de tomar esto que está sembrado aquí y llevarlo a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Es una mujer de Adviento, una mujer embarazada. Ella es el arca de la alianza, Jesucristo en su inmaculado vientre. Y por lo tanto podemos interpretar que la Virgen de Guadalupe se manifiesta como el primer santuario donde está Jesús en el tabernáculo inmaculado de su inmaculado vientre. Así que el centro de la imagen de la Virgen de Guadalupe no es ella, el centro es Él, Jesús. Y es algo maravilloso captar esto. ¿Por qué? Porque del 9 al 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen de Guadalupe, decimos nosotros, se apareció, en realidad es un encuentro con Jesús a través de ella. Así que no solamente es la aparición de María, sino que viene Jesús aquí en esta tierra. Es un encuentro con Dios, con Jesús, a través de ella. Al hablar de apariciones marianas, podemos darnos cuenta de que este encuentro de Jesús con el corazón del pueblo indígena
se da de forma muy particular, ya que la aparición guadalupana, como lo dice Monseñor, no es una aparición más. Te lo digo de otra manera para que todavía lo captes con más fuerza esto que estoy diciendo. Lourdes, Fátima, que hemos mencionado, por ejemplo, es María, la aparición de María. Estamos hablando de la misma mujer, que quede claro, la jovencita de Nazaret, la doncella, la Virgen de Nazaret. Estamos hablando de la misma. Haz de cuenta que en esas apariciones Dios le dice, madre, ve en medio de ellos y después me dices cómo te fue. Haz de cuenta. En cambio, con María de Guadalupe, Monseñor lo describe como si Jesús hubiera dicho: Madre, llévame contigo, tráeme en medio de ellos. A través de ti yo quiero estar con ellos. Esa es la fuerza de Santa María de Guadalupe, la fuerza que Él viene a través de ella. Hay un autor norteamericano que está en el momento de la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego. Él escribió algo que nosotros, pues yo directamente como postulador tenía que contestar. Él dice, ¿quién es México como para pretender creer que Dios se fijó en él y que haya venido a través de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué se cree México como para pretender que aquí haya habido una aparición y haya venido Jesús a través de la Virgen de Guadalupe? Así dijo este señor. Claro que me molestó, así me dije, ¿y ahora qué pasa con este señor, verdad? Es americano, sacerdote, no te digo el nombre, pero es un americano sacerdote. Y me molestó, claro que sí, pero después empecé a pensarlo mejor y dije, tiene razón. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para pretender tener el mérito para que Dios se haya fijado en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros como para pretender que Dios se haya fijado en nosotros y haya venido la Virgen de Guadalupe con Jesucristo en su inmaculado vientre? ¿Quiénes somos nosotros? Y tenemos que contestar como contestó Juan Diego. Búscate a otro, a alguien importante, reconocido, respetado, honrado, para que le encargues tu voluntad. Porque yo soy cola, soy ala. Yo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías, Virgencita mía, mi chiquita, mi niña, mi socoyotita. Manda a otro, a alguien importante, a alguien que realmente te valore. ¿Y cómo contesta la Virgen de Guadalupe? Y yo como sacerdote lo digo con todo el corazón. A mí me dobla la contestación de la Virgen Santísima para Juan Diego. La Virgen le dice, tengo a muchos, socoyotito mío, pero es necesario que seas tú personalmente. Y todavía le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, te pido, te ruego, te suplico, te imploro que seas tú mi intercesor. Así le dice, ¿te das cuenta? Así le dice, te pido, te ruego, te imploro que seas tú mi intercesor. ¡Wow! Uno de los aspectos del suceso guadalupano que más reflexión y análisis ha generado ha sido el tema de que la Virgen pudo habérsele aparecido directamente al obispo, con lo cual muy probablemente todo habría sido completamente distinto. Quizá las apariciones no habrían generado tanta polémica ante la Iglesia, o quizá no se hubiera logrado una conexión tan fuerte con el pueblo. Y aunque se nos podrían ir otros 500 años pensando en todos los quizá posibles, eso no cambiaría nada de lo sucedido. Para bien o para mal, muchas personas consideran que no tiene sentido alguno que las cosas hayan sucedido como las conocemos. Sin embargo, Monseñor nos ayuda a reflexionar sobre el significado de las cosas tal como pasaron, comenzando por la figura del obispo, porque sí, la Virgen se le apareció a Juan Diego. Pero el dueño del mensaje, y después será de la señal que pide, es el obispo. ¿Y cómo no? Si te recuerdo lo que dijo el obispo en aquella carta a Carlos V en 1529. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y es que para Monseñor hay un punto de inflexión a considerar en este tema. Quien pide la intervención de Dios es el obispo. Quien es el dueño de todo esto es el obispo. Quien tiene que aprobar la casita sagrada es el obispo. Si hay que ir de nuevo, se va de nuevo. Si hay que darle una señal, se le da la señal. Pero no se hace la tan deseada casita sagrada sin la aprobación del obispo. Eso me parece importantísimo, esto que estamos viendo. Que las cosas hayan tomado ese curso nos pone de frente a una realidad que la misma Virgen quiso
quiso destacar. Estamos ante el laico y su importancia, pero también estamos ante el obispo y su importancia. La Virgen María, la Madre de Dios, del Omnipotente, se somete a la autoridad del obispo. Es él, cabeza de la iglesia, quien tiene que aprobar el templo, casita sagrada, donde ella dará todo su amor persona, que es su propio hijo. La Virgen de Guadalupe hace iglesia, es madre de la iglesia. Por otro lado, Monseñor también señala la relevancia de lo sucedido enfocándose en otros 2 puntos: el cumplimiento de una promesa y la figura del laico. Primeramente, nos hace ver que la Virgen es una mujer que honra su palabra. Y le dice a Juan Diego, y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello en verdad te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Yo soy testigo de que la Virgen de Guadalupe cumple. Yo soy testigo de esto. Yo soy testigo de la canonización de San Juan Diego. Canonización que para Monseñor llega en un momento clave para la historia de la Iglesia. Y ya entiendo también otra cosa. ¿Por qué se canonizó Juan Diego en el 2002? ¿Por qué se canonizó ese 31 de julio del 2002 y el Papa Juan Pablo II, este polaco que vino arriesgando su vida y dice, hoy aquí Jesucristo, luz? Ahora entiendo todo eso. Este es el tiempo de ustedes, laicos. Si se hubiera canonizado en otro tiempo, posiblemente no se hubiera visto la importancia del laico dentro de la iglesia. Porque Juan Diego, desde que ve a la Virgen, desde que está en el cerro del Tepeyac, desde que entra al paraíso, él ya es santo y siempre se le dice así cuando en vida, sus paisanos le decían varón santo, varón santísimo. Pero el hecho de que se haya canonizado en este tiempo es ciertamente por la importancia del laico como tú que me estás escuchando y estás escuchando su aliento, su palabra. La inculturación perfecta, los signos de los tiempos, el códice, el hacer iglesia, el llamado a los laicos. Todo lo que constituye el mensaje guadalupano encuentra su sentido en una sola cosa. Para finalizar este podcast, Monseñor Eduardo Chávez nos comparte una última reflexión sobre aquello que le da su sentido a todo el suceso guadalupano. Y eligió a alguien como tú, a un laico. Humilde, sencillo, a un laico, pero todo lo tenía que aprobar el obispo. Así que cuando Juan Diego va con el obispo, este buen español que por poco lo asesinan por andar defendiendo a los indígenas, él lo trató bien, pero quiso esa señal. Cuando Juan Diego regresa con la Virgen y le dice que mande a otro, la Virgen le dijo, tienes que ser tú. Y cuando va de nuevo y ahora pidiendo la señal, le dice, muy bien, mañana vienes y te doy la señal, le dice la Virgen. Juan Diego va con su tío, Juan Bernardino, a Tulpetlac, donde vivía, y lo encuentra tremendamente enfermo, casi moría. Y cuando Juan Diego va por ese sacerdote para su tío, y aquí es donde quiero llegar, ¿cómo le dice la Virgen de Guadalupe ante esta situación dolorosa de Juan Diego porque su tío se está muriendo? Que cuando lo ataja la Virgen, Juan Diego le dice, un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir, pero niña mía, para eso nacimos. Vinimos para esperar el trabajo de nuestra muerte. Le salió a Juan Diego en lo Netzahualcoyo, digamos así. A eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. No hay nada que hacer. Y es ahí donde la Virgen de Guadalupe nos dice a través de Juan Diego las palabras más hermosas. No tengas miedo. Socoyotito mío, mi chiquito, mi niño, no me llore. No tenga miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu mamá? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Tu tío ya está bien. Fíjate de qué manera le dice la Virgen de Guadalupe a este humilde indígena. Socoyotito mío, mi chiquito, mi niño, no tenga miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu mamá? Cuando a Juan Diego le devolvió la fe, la esperanza, porque te quiero decir, yo no sé quién estaba más enfermo, el tío o Juan Diego, que había perdido precisamente esa esperanza. Cuando le devolvió la Virgen Santísima esta fe, esta esperanza, él le pide ser el mensajero de esa señal. Flores arriba del Tepeyac, donde habían cantado esos pájaros, flor y canto, la verdad divina, flores. Y ahí va Juan Diego con su tilma, las flores, va con el obispo quien pidió precisamente esta señal,
le da las flores cuando le dice todo lo que pasó. Y en ese momento en la tilma, que significa la persona del laico, se imprime la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta imagen que tiene a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Ella se imprime esta imagen bendita, maravillosa, prodigiosa en la tilma que significa el laico, y ahora esa tilma que pidió el obispo como señal será en las manos del obispo. ¿Te das cuenta la señal que pide la Virgen de Guadalupe? Una casita sagrada ella quiere, y la señal que le dan nada menos que es la iglesia. La iglesia. Tú eres esta señal. El humilde laico en las manos del consagrado obispo, flor y canto de la verdad divina, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe y todo centrado en Jesucristo nuestro Señor. La señal que la Virgen otorga al obispo, quien la pidió, es la iglesia misma. En otras palabras, tú eres señal del inmenso amor de Dios a través de la Virgen de Guadalupe para el mundo entero. Ahora entiendo por qué el Tepeyac es Cerro Corazón, porque ese es el nuevo palpitar de esta nueva civilización del amor de Dios. Tenemos ahí a Jesús en el corazón. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este recorrido en el que, de la mano de Monseñor Eduardo Chávez, tuvimos la oportunidad de conocer y comprender mejor el suceso guadalupano. Esperamos que todo lo que escuchaste aquí sea de enriquecimiento y beneficio para tu vida espiritual y que te sirva de arranque en tu preparación para el aniversario de los 500 años de las apariciones, que se acerca velozmente. Yo soy Angie Romo y esto fue Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9y media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.